Hola a todos, bienvenidos al podcast de autismo, un capítulo más. Como ya sabéis, estos capítulos están patrocinados por Gatea Atención Global y por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Hoy es día 2 de abril, el Día Internacional del Autismo. En Gatea no nos gusta mucho decir la palabra celebrar, porque yo creo que, no hay mucho que celebrar. Hay mucho que trabajar, hay mucho que remar, hay mucho que comprometerse, hay mucho que formar. Y en este sentido de formar, pues nos hemos venido a la Universidad Francisco de Vitoria a compartir los conocimientos que tenemos y a recibir conocimientos de las personas que trabajan aquí y que estudian aquí. Con lo cual, pues el día 2 de abril lo vamos a pasar en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria. No estamos en nuestro estudio de grabación, con lo cual, puede que el vídeo no sea de la misma calidad, el sonido no sea de la misma calidad, pero sí el contenido. El contenido es de la misma calidad. Hemos preparado unos capítulos con Noemí, que es la profesora de Psicología de la Facultad de Educación y Psicología de la UFV, y sus alumnos han preparado diferentes temas que vamos a ir compartiendo con vosotros y que esperamos que sea de vuestro interés. Entonces, empezamos con el primer grupo y que cada uno de los grupos va a hablar de uno de los diferentes mitos. Nos pareció que el tema mitos está todavía sin celebrar, ya lo celebraremos al año que viene o al otro. ¿Por qué? Pues porque cuando paseamos con nuestros hijos por la calle te preguntan cosas que te hacen pensar que el común de las personas que van por la calle creen que que tienen superpoderes las personas con autismo, que no son capaces de empatizar o que son agresivas. Entonces, estos alumnos han elegido cada uno de ellos un mito y en ese sentido, pues nos van a contar un poquito cuál ha sido el proceso de aprendizaje de ellos en este sentido. Tenemos como primeros alumnos a Rebeca Aguilar. Hola, Rebeca. Hola. Buenos días, gracias por participar. Y tenemos a Rafael Pérez Laorga. Hola, Marta. Muchas gracias, nos conocemos ya de formaciones que hemos dado aquí en la UFV. Bienvenidos al podcast de Gatea. Gracias. ¿Qué mito habéis elegido vosotros? Pues hemos elegido el mito de la teoría de la mente porque es uno de los más conocidos a nivel de estudios, pero también de los más malinterpretados, y su propia malinterpretación tiene muchas consecuencias en los contextos educativos, como vamos a explicar ahora un poquito, y eso puede llevar a que se comprenda bastante mal lo que pasa en los niños, sobre todo con autismo, en el aula y todo. Entonces, claro, porque cuando vamos a los coles y les decimos a los profesores de los coles que tienen dificultades en teoría de la mente, los profes algunos se nos quedan como diciendo, ¿qué me estás contando? Rafael, ¿qué les contamos a los profes, sobre todo de infantil, de primaria, pero también de secundaria, incluso a lo mejor en la universidad? ¿Qué dificultad tienen las personas? ¿Qué es la teoría de la mente? Para ver después las dificultades que tiene. Pues la teoría de la mente es básicamente la capacidad de comprensión de emociones, sentimientos hacia la otra persona, ¿no? El cómo va a actuar, como un poco de anticipación, ¿no? Claro, nos ayuda también eso, a inferir pensamientos y emociones que tienen otras personas, lo que en el podcast de Gatea llamamos el superpoder del humano de interpretar a otro sin que el otro nos diga estoy contento, estoy enfadado, estoy pensando que te voy a quitar el boli, te voy a gastar una broma. Entonces todo eso en autismo está comprometido. No en todas las personas con autismo, en todas en diferente grado, pero primero, ¿por qué habéis elegido este mito y no otro? Pues porque vemos que es uno de los ¿cómo decirlo? Problemas más grandes que tenemos nosotros a la hora de entender a un niño con TEA, ¿no? Que está dentro del espectro, ya que su desarrollo no es igual al nuestro, claro, ¿no? Entonces se nos hace difícil comprender que no piensan, actúan e infieren de la misma manera que nosotros. Claro, y elegisteis este mito y después hablasteis de este mito dentro del contexto escolar. ¿Qué cosas pasan en el contexto escolar que la teoría de la mente le dificulta el día a día a una persona con autismo? Pues como hemos podido ver, hay estudios, sobre todo de años anteriores, que explican cómo venimos de una época en donde se han hecho como pruebas muy rígidas, por ejemplo las de Baron y Cohen, Sí. Que los niños con autismo normalmente fallaban. Entonces se empezó a popularizar que los niños no tenían teoría de la mente y se les empezó a tratar de esa manera, dificultando así que ellos adquieran conocimientos. Pero como hemos visto,
no es que falle la teoría de la mente cognitiva, que es lo que se piensa con estas pruebas, sino que falla más la afectiva, que es lo que hace que tengan problemas de cara a las relaciones sociales y todo. Pero la cognitiva está bien, o Claro. por lo menos... No tan Es- afectada, sí. no tan Exacto. afectada como se creía. ¿Cómo creéis que se puede ayudar en el cole en este sentido, en el sentido de la teoría de la mente, a los niños y niñas con autismo en aulas ordinarias? Pues yo creo que lo principal es un apoyo específico individual dentro del aula de un profesional, ya sea psicólogo, psicoterapeuta, psicopedagogía, que esté con él y que le vaya ayudando poco a poco a adquirir, desarrollar muy lentamente, ¿no? Porque al final es un trabajo a largo plazo, pero estas habilidades y esta capacidad tan importante, ¿no? La pueden ir adquiriendo. Sí, eso es. Contadme cómo habéis desarrollado un poco el trabajo y bueno, y lo que queráis contarnos, qué habéis aprendido haciendo este trabajo. Pues yo sobre todo con lo que más me quedo es que cuando hablamos de autismo no podemos hablar de un todo o nada, sino de espectro. Entonces, partiendo de eso, se puede acompañar, o sea, ver las diferencias entre los niños como oportunidades de acompañamiento y no como estigmas que les clasifiquen y no les permitan alcanzar todo su potencial, aunque sea más despacio. Entonces, de cara al aula, hemos visto una serie de herramientas que se pueden aplicar, como hemos visto que los niños aprenden mucho por aprendizaje vicario. Entonces, que a través de los profesores que hagan modelaje un poco de cómo se sienten, por ejemplo, que un profesor llega muy cansado un día al aula, pues, oye, estoy muy cansado. Entonces, un niño que a lo mejor no tiene la teoría de la mente afectiva tan desarrollada, entiende lo que es cansado al observar a la persona. Luego también, mediante visualizaciones como proyecciones de emociones. Y no sé, o sea, hay muchísimas técnicas también a través de la lectura, con libros muy específicos para ellos, con preguntas acerca de las propias emociones. Y hay un montón de herramientas que realmente se podrían aplicar, pero que a día de hoy está un poco verde. Sí, cuéntame tú, Rafa. Yo que estaba ahora haciendo prácticas en un colegio, veo mucho el apoyo visual. El apoyo visual, el tener un papel delante con pictos, con al final un esquema, ¿no? Un orden, ayuda muchísimo a estructurar una tarea, y no solo una tarea, sino cuando pasa esto, va esto después, y hacerle como un Una posible secuencia recorrido, ¿no? De sí. cómo ocurren las cosas para que él vaya relacionándolo con lo que ve. Porque ¿Y has estado en un colegio donde había chicos con autismo? sí, es un colegio de educación inclusiva de grupos muy pequeños. Hay un aula por curso y 13 alumnos Oh, qué bien. por aula. Y entonces es inclusión plena en el aula, con apoyo profesional individual dentro del aula, ¿no? Más después pues ayudas fuera de psicoterapia, psicopedagogía, lenguaje y todo, como sesiones individuales que se van haciendo. Entonces se ve como mucho más tangible el cómo afecta ese apoyo individual y personalizado tan necesario, ¿no? Claro, y tú, a ver, cuéntame un poquito de tu experiencia. ¿Qué observaste de esos niños? ¿Qué dificultades o qué potencialidades veías en esos niños en relación al grupo de las 13 personas? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Pues el chico con el que yo estuve ayudando a la chica que apoyaba a este niño individualmente, Sí. tenía autismo. Sí. Y yo lo que veía era que lleva 5 años con él, trabajándolo, desde los 5, y ahora tiene 10. Y lo que veía era que poco a poco, ¿no? Había ido, según lo que me contaba, había ido consiguiendo que entendiese cómo reaccionaban sus compañeros y cómo, al final, aprender de los pares, ¿no? Le había enseñado a aprender de los pares. Y pues, lo veía mucho pues, al entrar a clase, él como en un principio no respetaba el orden, las filas, el que va primero, el que va último, que respondo sin levantar la mano y no sé qué, y como poco a poco fue adquiriéndolo y entendiendo que que no es solo él, ¿no? Sino que hay una clase, hay un profesor que va dictando qué se hace, qué no. Y sí, todo. bueno, y que el resto de los alumnos entendemos las normas de una forma contextual.
a veces es como, es que no obedece, ¿no? Es que no sabe cuál es la norma. Claro. Es decir, no levanta la mano, pero bueno, nadie le ha dicho, oye, tienes que esperar un turno y levantar la mano, y nadie se lo ha dicho de una forma visual, ¿no? Que también es diferente en el colegio que en casa, que en el Totalmente, parque, ¿no? totalmente. Y eso hay que remarcarlo también mucho. Sí, yo cuando te decía a Rebeca lo de, oye, decir, profesor, estoy contento, estoy enfadado, estoy triste, es decir, también lo hacemos las madres. No es normal que la gente refiera qué emoción tiene. Y dice, estoy enfadada y triste. Y después, claro, es que no estás solo, no tienes toda una emoción. Pero a las personas con autismo, en el tema de la teoría de la mente, que es la que vosotros habéis elegido, el explicitar esas emociones les ayuda a entender no todos tenemos la misma cara cuando tenemos una emoción. Entonces, el estoy enfadada, mi madre cuando está enfadada tiene esta cara, pero Rebeca cuando está enfadada tiene otra cara. O porque se le nota más o porque lo disimula. Cuando está cansada tiene... Entonces, estar explicitando las emociones no es habitual, pero cuando se está en un cole o en casa viviendo con una persona con autismo, les ayuda después en la vida adulta a entender. Totalmente, yo eso lo veía mucho, porque en el momento en el que este niño, llamémosle Juan. Mira, hemos Juan, hacía algo que no le gustaba o que sí o tal, los niños del resto de la clase ya tenían como muy claro, porque también se ha hecho trabajo con ellos al estar conviviendo tanto tiempo con una persona, ¿no? Él tenía muy claro Qué bonito. Juan, esto no me gusta, me pongo triste, no sé qué, o al revés, me encanta, estoy muy contento, gracias, y pues bueno, y que los otros niños aprendan a reconocer sus emociones y a decírselo a un tercero. Sí, es decir, es que yo creo que cuando nuestros niños con autismo están en el cole, bueno, no sé si es tu experiencia, aprenden todos, aprende el que no tiene autismo a decir estoy enfadado, estoy triste, ¿por qué me encuentro así? Y a decírselo a un tercero de una forma adecuada, ¿no? Y luego también me parece que aprenden mucho a convivir con la neurodivergencia al final. Claro. Que es súper importante que entender que hay personas diferentes a ti, que no piensan de la misma manera y que no procesan de la misma manera, ¿no? Entonces es como un trabajo y algo que llena a todo el mundo. Sí, yo creo que ahí todo el mundo está ganando. Algo más, que no quiero que algo de que esté en vuestro trabajo no se diga hoy, porque habéis trabajado un montón y habéis trabajado en equipo. ¿Hay algo que queráis decir o que tengáis anotado, que se os haya quedado en el tintero, que queráis compartir con nuestra audiencia o fenomenal así? O sea, bueno, mencionar un autor que habla de esto. ¿Sí? Que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero lo tengo aquí. Coge tu chuleta. Es que me lo he apuntado en el cuaderno, pero no he traído el cuaderno. Un segundo. Y ellos lo encontrarán antes que yo porque ellos se manejan con... Ernesto Reaño. Ernesto Reaño, cuéntanos. Ernesto Reaño es un autor autista que tiene un libro sobre cómo un autista te cuenta lo que es ser autista, ¿no? Entonces te cuenta esto, lo de la teoría de la mente, que es algo como muy explícito en el libro y que, pues eso, que está muy bien. Pues aquí quedamos con la recomendación de un libro que ya sabéis que nosotros somos apasionados de la bibliografía de autismo. Rafael se ha marcado aquí una última intervención recomendando un libro. Lo dejamos aquí y bueno, nos vamos a hablar con otros compañeros sobre otro mito. Muchas gracias por vuestra atención.